Ahí está. Gracias. Bueno, después lo cuelgo. Entonces, tengo algunos para colgar también, pero de clases que les di al otro grupo el martes, que estuve haciendo pruebas. Así que bueno, vamos. Acá tengo que compartir, ahí está. Bueno, creo que ya estamos todos, 15, y si queda alguno ya se anexará. Bueno, entonces, fíjense, ahí tenemos un gráfico que muestra lo siguiente. Acá muestra la cantidad de agua que llueve, una precipitación 0 en centímetros, expresado en centímetros. 0, acá fíjense que hay un error del autor. Ven un poquito que... ¿Ustedes ven el power? No, no lo ven. Sí. Ah, ¿lo ven? Es la capacidad de retención del agua. En esa diapositiva estamos. Sí. Miren que acá... Ahí. Bueno, ahora sí, ahora lo veo yo. Tenemos acá, hay un error, le decía, porque acá está representada la cantidad de lluvia, la cantidad de agua, de 0, 2,5 expresado en centímetros, 5 centímetros, 7,5 centímetros, y acá tendría que ser 10 centímetros, equivalente a 100 milímetros, vamos a suponer, excepcionalmente, una lluvia de 100 milímetros. Bueno, y acá tienen la granulometría del suelo, desde lo más fino a lo más grueso. Empieza con la arena fina, acá yo le puse equilibrado, porque la palabra que utiliza este autor, Plaster, para mencionar justamente a las texturas equilibradas, es LOAN, que son siglas en realidad. Nosotros no usamos esa palabra, no lo van a ver en ningún otro libro. Acá se usa equilibrado o franco, que la cosa no lo llama así, pero nunca LOAN. Entonces, para evitar problemas, le puse el equil arriba. Entonces, acá sería arena fina. Acá tenemos un equilibrado con predominio de arena, por eso es equilibrado arenoso. Acá tenemos el equilibrado que tendría más o menos un porcentaje similar de las 3 granulometrías. Después ya nos vamos al equilibrado limoso y después ya llego a la arcilla, que es lo más pequeño, los suelos netamente arcillosos. De la arena a la arcilla, de lo más grueso a lo más fino. Y acá tengo la cantidad de agua precipitada. Bueno, lo que tengo yo aquí en este gráfico son dos curvas. Yo tengo primero una curva que representa la capacidad de campo del suelo, según cuánto llovió y qué tipo de granulometría tengo en el suelo. La capacidad de campo, acordémonos, es la capacidad o la cantidad de agua que va a ser retenida por la arcilla. Si yo me ubico en un suelo que tiene una textura muy arenosa, evidentemente la capacidad de campo va a ser muy baja. De 100 milímetros que puede llover, me van a quedar nada más que 2,5, el 25%, el 75% se me va a ir por infiltración, porque la arena tiene poros muy grandes, no tiene esa capacidad aditiva de adhesión que tiene la arcilla. Entonces me va a quedar muy poco retenido, cosa contraria a lo que ocurre en la arcilla. Porque si yo me ubico aquí en este otro extremo, ¿qué es lo que va a pasar? La mayor parte del agua, de los 100 milímetros que precipitaron, van a quedar retenidas. Si yo tengo arcilla solo, la arcilla no me va a dejar infiltrar el agua porque no va a haber macroporos. Va a estar todo pegoteado y prácticamente entonces la arcilla va a retener el agua en la parte superficial. Ahí arriba, como una lámina de agua, prácticamente generando un barro en la parte superficial, casi toda el agua va a quedar retenida y muy poquito va a quedar sin retener. Es decir, entonces, que todo lo que está debajo de la curva de la capacidad de campo, todo esto que está acá, es el agua disponible, toda el agua correspondiente a la capacidad de campo. Y lo que está por fuera es el agua que se fue, que no ha quedado adosada a la arcilla, como agua gravitatoria. O sea, esto es todo el agua que tenemos disponible. Ahora bien, si todo esto es el agua que tenemos disponible, acá yo tengo la otra curva que representa el punto de marchitamiento, el punto de marchitez. ¿Cuánto de toda esa agua disponible pueden succionar las plantas? Entonces, vamos a ver que si yo me ubico, por ejemplo, donde está la arena, una textura muy arenosa, como puede ser, por ejemplo, el albardón de aquí del Paraná, que tiene una textura de arena, es muy fácil, después de una lluvia rápidamente drena eso, no se hace barro,
se seca muy rápidamente, y más o menos la mitad de esa agua podrá ser succionada, tomada, como agua, a ver, déjenme ver, esto que está acá, y la otra mitad prácticamente va a ser un agua que no va a ser succionada. Si yo me ubico en la arcilla, el agua disponible ya va a ser mucho mayor, ¿ven? Va a ser mucho mayor, pero no obstante, la fuerza de adhesión que va a ejercer la arcilla cuando el suelo es muy arcilloso, es tanta la fuerza de adhesión que se genera que también hay una cantidad, mucha agua disponible, pero después para las plantas hay una gran cantidad de agua que lamentablemente no va a poder ser succionada. Va a ser succionado esto que está acá, lo que está bajo la curva. Entonces, que tengamos mucha arcilla no significa que eso sea mejor para que la planta pueda tener más agua disponible. Miren que acá hay alguien, me parece, para entrar, sí. Bueno, entonces, ¿dónde ven ustedes que las dos curvas están más alejadas y como consecuencia ahí es donde el agua va a quedar más disponible? ¿En qué tipo de textura? Porque de todo esto, la arena va a permitir tener disponible esta agua para la succión. La arcilla tiene mucha agua retenida, pero va a permitir esto disponible para la planta, más que la arena. Pero ¿dónde tenemos la mejor posición, digamos, la mejor situación en cuanto a cantidad de agua? Fíjense, ahí lo tiene marcado, en la textura equilibrada. Entonces, volvemos otra vez a lo que decíamos en la clase anterior, en que las texturas equilibradas son las mejores, las que permiten justamente todos los procesos y además permite tener una mayor cantidad de agua a disposición. Tener mucha arcilla indica sí, tener mucha agua, mucha capacidad de campo, pero fíjense, este B que está acá indica toda el agua que no va a estar disponible al final, retenida por el cohete, no va a estar disponible. Y solo un porcentaje va a estar disponible. Entonces, la mejor situación donde más disponible va a estar el agua es en la textura equilibrada. Bueno, acá tenemos un gráfico similar, simplemente lo muestro, porque es lo mismo sacado del libro de Fitzpatrick, en donde tenemos otra vez tenemos acá desde la arena a la arcilla, toda la granulometría, la fineza de la textura, le llama acá, y acá tenemos la humedad, pero representada nada más que en porcentaje en vez de centímetros. Este autor lo representa en porcentaje, entonces de un 30% de agua, ¿cuánto queda disponible? ¿Cuánta agua queda como capacidad de campo? Acá tenemos la otra curva que era del punto de marchitamiento, y cuánto de eso hay disponible y cuánto no disponible. El mismo esquema, pero tomado por otro autor, en este caso Fitzpatrick, Introducción a la ciencia de los suelos, para que vean cómo es un gráfico que lo pueden encontrar en varios autores. Bueno, y esto muestra un poquito cuáles son las presiones. Miren la diferencia que hay entre la fuerza de adhesión y la fuerza de cohesión. Más o menos el límite entre la fuerza ejercida por la adhesión se ubica en 31 bares. Un bar corresponde a 1000 hectopascal o 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Un bar. Y justamente la fuerza de adhesión es de 31 bares para arriba. Bastante fuerte la que ejerce la partícula del suelo. Y la fuerza de cohesión está entre 31 bares y el otro límite es 1/3 de bares. O sea, 0,33 bares. Miren la diferencia que hay. Ya por debajo de este valor, evidentemente el agua drena. El agua ya no tiene capacidad de cohesionarse con otra molécula de agua. Está ya muy debilitada la fuerza. Entonces, la fuerza de cohesión más o menos se ejerce entre estos dos valores de fuerza, entre 0,33 bares y 31 bares. Y la fuerza de adhesión se ejerce por encima de 31 bares. Eso para tener un poco una noción de las diferencias de límites que hay entre la adhesión y la cohesión.
bastante significativo. Bueno, entonces, eso es lo que hace a todo lo inherente a las fuerzas que se ejercen en el suelo. El otro tema es el humus, ¿eh? Ya una propiedad de tipo química, biológica, si se quiere, de descomposición. Definimos al humus como la sustancia que está compuesta por ciertos productos orgánicos de naturaleza coloidal. Esto es importante porque el humus suele tener, es un material muy, pero muy fino, tan fino como la arcilla, que en términos genéricos, cuando se utilizan esas granulometrías por debajo de los 0,002 milímetros, se suele utilizar la palabra coloide, coloidal. La palabra coloidal se usa tanto para la arcilla como para el humus, que tiene esa fineza también y por lo tanto propiedades bastante similares a las que tiene la arcilla. Entonces, retomamos, el humus es la sustancia compuesta por productos orgánicos de naturaleza coloidal, que provienen de la descomposición de los restos orgánicos por organismos y microorganismos benéficos. Y para esa humificación se requiere o hay una serie de factores que están influyendo. Uno de ellos es el clima. El clima es un elemento esencial que explica de qué manera se va a producir la humificación. Ya dijimos algo de esto, o sea que acá lo retomamos. El clima, ¿por qué influye en la humificación? Porque las altas temperaturas, por ejemplo, en regiones intertropicales, aceleran los procesos de descomposición, mientras que las bajas temperaturas en aquellas regiones de la tundra ártica, el sur, las islas australes, por ejemplo, no digo la Antártida, bueno, puede ser la Antártida, la península antártica, que está sujeta al hielo-deshielo. El resto de la Antártida es prácticamente un manto de hielo, pero ahí prácticamente va el suelo, entonces. Pero las bajas temperaturas lo que hacen es todo lo contrario, inhiben el trabajo microbacteriano. Tal es así que los humus no son todos iguales. Independientemente que las más altas temperaturas o más bajas temperaturas generen más o menos humus en cantidad, tampoco los humus son iguales. No es igual el humus que se desarrolla en las regiones templadas o cálidas que las que se desarrollan en zonas frescas o frías. Hay una diferencia estructural entre un humus y otro. Entonces, en función de las condiciones climáticas, y esto lo tienen en la Cosa Lonón, los humus en orden decreciente de actividad biológica se clasifican en los de mayor actividad biológica, son los humus de tipo MUL, ya se los voy a mostrar ahora en la próxima filmina. Después vienen los MODER, ya con un poco menos de actividad. Después vienen los MOR, y ya el caso extremo de cuando el frío es prácticamente en la mayor parte del año bajo cero, prácticamente la materia orgánica no se descompone, entonces esa materia orgánica se termina transformando en esas regiones frías en turba, se empieza a carbonizar, empieza un proceso de carbonización y se transforma en turba, que en algunos países, por ejemplo en Siberia, en Alaska, acá en Argentina, por ejemplo, Tierra del Fuego, las Islas Malvinas también, suelen utilizar la turba para cocinar, por ejemplo, utilizan, por ejemplo, para calefaccionar, en los calefactores hogareños utilizan la turba, porque hay en cantidades bastante significativas en muchos lugares. Así que de mayor a menor actividad microbacteriana, esos son los humus posibles. MUL, MODER, MOR y turba. Bueno, la simbolización de qué humus tiene un determinado perfil de suelo tiene una simbología diferente. Yo les colgué el otro día ahí en el Facebook una simbología básica, por lo menos los signos más importantes, para poder dibujar después más adelante los perfiles. Ahora, próximamente vamos a ver ya un poquito los grandes regímenes pedogenéticos que nos va a llevar a nosotros la clase que viene a ver la clasificación de los suelos. No sé si empezaron con Juan Pablo con eso ya, con la clasificación de los suelos. ¿Trabajaron con eso o todavía no llegaron? Sí, sí. Ah, ¿ya empezaron con eso? Ah, se me adelantó Juan Pablo. Bueno, entonces, porque hoy no vamos a hacer tiempo a ver eso. Miren, les muestro este gráfico, también por el tema de la humificación respecto al clima, donde yo tengo de 0 a 40, acá tengo la temperatura,
los promedios de temperatura en grados centígrados. Y acá tengo un gráfico que muestra la cantidad relativa de material orgánico producido o destruido. Hay dos curvas. Una que representa la velocidad de producción, o sea, de producción sería de aporte de materia orgánica. Acá toma la macroflora, se olvida de la fauna, pero bueno, la velocidad de producción, el aporte de hojarasca, vamos a llamarlo así, al suelo. Y la otra curva representa la velocidad de destrucción. Hay dos curvas, bueno, una que es la más importante, la velocidad de destrucción por las bacterias aeróbicas, y hay otra curva más abajo que indica la destrucción por las bacterias que son anaeróbicas, que pululan muchas veces en aquellos suelos muy poco aireados y muy pegajosos, arcillosos, hidromorfos, inundados de agua, encharcados, etc. Bueno, fíjense que siempre la curva de destrucción va por debajo de la de producción. Entonces ahí yo voy a tener acumulación de humos. Siempre va a haber acumulación de humo. Acá en los climas fríos menos, pasa lo mismo que veíamos hoy con el tema de la capacidad de campo del suelo y cuánto de esa capacidad queda disponible para la planta. Acá también, la mayor diferencia entre una curva y otra está más o menos en una zona templada, entre 15 y 20 grados. Los climas mesotermales suelen tener promedios de temperaturas anuales por debajo de 20 grados, entre 10 y 20, pero principalmente en nuestras regiones entre 15 y 20, promedio anual. Entonces, si bien tenemos el verano caluroso, después en invierno tenemos temperaturas inclusive a veces cercanas a 10 o un poquito menos de 10 también. Acá es donde tenemos la mayor acumulación de humo. Ahora fíjense lo que pasa con la curva de la velocidad de destrucción cuando superamos el promedio de 25 grados, ya en zonas tropicales, intertropicales. La curva de destrucción pasa por encima de la curva de producción. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que es tan acelerado por las altas temperaturas la actividad microbacteriana que la velocidad de destrucción supera la velocidad de producción y ahí el humus falta. Las regiones intertropicales carecen de humus los suelos. Son suelos muy lixiviados, muy lavados, por lo tanto carecen de bases, carecen de sílice y encima tienen poco humus, casi nada. Son suelos muy pobres, muy pobretones, muy rojos, porque el hierro no es soluble en agua, así que queda, se oxida y le tiñe a todo el suelo de una coloración rojiza, pero realmente tiene pocas bases, queda poco remanente de bases, y además tiene muy poco humus, así que no son suelos demasiado buenos. Bueno, entonces eso es lo que les quería mostrar, cómo el frío acá genera poca acumulación de humus, porque está inhibido el trabajo microbacteriano y hay muy poco que se descompone, muy poca materia orgánica. Y aquí el humus falta porque el trabajo microbacteriano es muy acelerado, tan acelerado que su velocidad de destrucción o de descomposición supera la velocidad de aporte de materia orgánica. Esto lo tienen en Extraño, esto está sacado del libro de Extraño. Bueno, además del clima, que influye entonces por la temperatura, también tenemos como otro factor importante de humificación la calidad de la hojarasca, lo que yo les decía hoy, la calidad de la materia prima aportada. Y en ese sentido podemos hablar de una hojarasca que los autores denominan mejorante, la mejor, digamos, la mejor materia prima que se le puede aportar a los microorganismos para su descomposición, que es la hojarasca que no acidifica el suelo, que contiene un gran tenor de nitrógenos principalmente, y eso favorece a la humificación. ¿Quién cumple con esa función de hojarasca mejorante? Las gramíneas. Las gramíneas es la mejor materia prima aportada justamente a los microorganismos. Las praderas, algunas estepas también, ese tipo, los pastizales en general, suelen aportar realmente una gran cantidad de nitrógeno que, si tienen un clima templado, moderado, ni caluroso ni frío, eso va a generar una humificación realmente muy significativa, muy importante. Las leguminosas también, y las hojas de los árboles de hojas caducas, que no tienen, como son hojas caducas, son planifolias, no aciculifoliadas como las coníferas, por ejemplo, son hojas caducas, son peliculares, no tienen cobertura cerosa,
ni tampoco son lustrosas como puede ocurrir con un ficus, por ejemplo, que esas son medias dificultosas para la descomposición. Las hojas de árboles de hojas caducas, como el fresno, los robles, por poner algunos ejemplos. Ese tipo de hoja, junto con las gramíneas, es la mejor hojarasca, la hojarasca mejorante. Después tenemos, en el otro extremo, el 3, vamos al otro extremo, las hojas que acidifican el suelo, que son resinosas, como el caso, por ejemplo, de las coníferas, de las agujas de los abetos, de los cipreses, que el ciprés en realidad es una cupresácea. Bueno, en realidad también lo podemos considerar junto con los pinos, ahí con una hoja que no es una aguja, pero tiene una hoja más carnosa, un poco distinta, pero también acidifica el suelo. Esas son las hojarascas ácidas, entonces. Coníferas, el brezo, que es un arbusto que crece en zonas insulares del hemisferio norte. Aquí también hay algunos brezos en las zonas insulares del sur, otras especies, en climas frescos y fríos. Y en intermedio entre la mejor hojarasca y la peor, está la hojarasca que no produce acidificación, pero que tampoco es mejorante. Y ahí ubicamos a la hojarasca de los árboles planifolios, pero de hojas perennes. Como son hojas perennes, habitualmente tienen una característica distinta a las hojas caducas. Son más gruesas, tienen una cobertura, una textura, eso se llama textura de la hoja. Textura, bueno, yo lo digo desde un punto de vista biogeográfico, no sé botánicamente cómo lo llaman en las cátedras que ustedes cursan, pero habitualmente en la clasificación, cuando uno clasifica biogeográficamente las plantas, se utiliza mucho la textura esclerófila, textura cerosa, textura pelicular, membranosa, etcétera, etcétera, para mencionar a las plantas. Entonces, las hojas, por ejemplo, de un árbol que está ubicada en una zona de estación seca y que para bancarse esa estación seca, por ser perennifolio, tiene una cobertura que impida la evaporación del agua, por lo tanto es una hoja lustrosa o una hoja con una cobertura cerosa o algo que dificulta no acidifica el suelo, pero genera dificultades para su descomposición y su incorporación al suelo. Así que bueno, tenemos entonces la calidad de la hojarasca como otro factor importante. Y el tipo de roca madre, el tipo de roca también, porque bueno, predomina ampliamente las rocas silicatadas, dijimos. En realidad es mejor la calcárea, porque el calcio también, la presencia del calcio aparentemente favorece el proceso de unificación. Por lo tanto, los autores también lo consideran como un factor importante. Bueno, ahí lo tenemos, esto está sacado de la cosa Lanón. Tenemos los tipos de humus, según la temperatura, de mayor descomposición a menor descomposición. Entonces, para los climas tropicales, intertropicales, donde se incorpora poco humus, es cierto, y para los climas templados también, el humus característico es el humus de tipo mul. El humus de tipo mul tiene una relación carbono-nitrógena pequeña, menor a 15. Esto significa, si esta relación es pequeña, es porque evidentemente hay mucho nitrógeno incorporado, el denominador es grande, y esta es la simbología. El rayado oblicuo es la simbología que se utiliza para este tipo de humo. Siempre que ustedes vean en la parte superficial del suelo ese tipo de simbología rayado oblicuo, está hablando de que se trata de un humus de tipo mul. ¿Cómo es ese tipo de humus? Además independientemente de que se incorpore poco o mucha cantidad, es un humus que tiene una estructura en agregados, habitualmente, como yo les dije, el humus habitualmente tiende a tener, después de la deglutición y su incorporación ya mineralizado como humus, una granulometría similar a la arcilla, es un coloide. Entonces, sus propiedades similares a la arcilla hacen que las partículas de humus se pegoteen, también generen agregados, y entre agregado y agregado, como también puede haber algún material de mayor calibre ahí conformando toda la textura de esa parte superficial del suelo, va a haber algunos poros entre medios, que es la famosa textura en agregado que vimos en la clase anterior. Esa es la estructura que caracteriza el mul, que fíjense que ahí hace una distinción entre dos tipos de mul. Los dos son mul, pero uno es un mul cálcico,
que es el muhl característico de las praderas, de las estepas y de las praderas. El muhl forestal, en cambio, es característico del bosque de hojas caducas. Entonces, este tipo de humus lo vamos a ver, por ejemplo, en los bosques del hemisferio norte, tanto del lado del este de los Estados Unidos como de la Europa occidental, donde se dan esos tipos de bosques, principalmente en China también, más en el hemisferio norte. Acá ese muhl forestal está presente a veces en los bosques subantárticos, el bosque andino patagónico, que no es un bosque de hojas caduca pleno, porque tiene coníferas también, es un bosque mixto, pero que en definitiva tiene una condición climática fresca, con un verano más o menos aceptable en cuanto a las temperaturas digamos, tiene un humus bastante cercano a lo que tienen también los bosques de hojas caducas del hemisferio norte. Muhl cálcico para las praderas, muhl forestal para los bosques, pero en definitiva los humus son de tipo muhl los dos. Bueno, si me voy a los climas más frescos, voy a tener el moder, y más frío todavía el mor, ya en los bosques de coníferas, por ejemplo. Entonces el humus ya tiene un cuadriculado como simbología. Ya no es el rayado oblicuo. Este humus, moder o mor, es un humus con una estructura distinta al muhl, porque como la descomposición está más inhibida y es más incompleta, el calibre de los materiales suele ser un poquito más grande, entonces no se producen esos agregados en la estructura del muhl. El material queda más suelto, queda con una estructura más de tipo particular. Retomemos lo que habíamos visto de estructura la clase anterior. En una primera aproximación y tomando a la cosa Lonón, dijimos que podía haber una estructura en agregados o en grumos, también se llama en grumos. Ahí figura estructura en grumos, es lo mismo que estructura en agregados. O bien una estructura de tipo particular más suelta, que es lo que caracteriza a los humus de tipo moder o mor. Por supuesto, la mejor estructura es la de agregado, así que el muhl es mejor humus que el moder y el mor. Bueno, y acá la relación carbono-nitrógeno, ya me está avisando que en 10 minutos se termina. Esto acá pasa rápido. Bueno, ya es superior a 25. Hoy veníamos con una relación carbono-nitrógeno pequeña, lo cual indica que el tenor de nitrógeno aportado al suelo es muy grande, y eso habla de la riqueza de la materia orgánica aportada, rica en nitrógeno, más rica que quién se da en relación con el moder y el mor. Los bosques de coníferas, la tundra ártica, por ejemplo, los brezales, que es una formación de islas, por ejemplo, que genera justamente esta relación carbono-nitrógeno superior a 25. Mucho aporte de carbono, pero una cantidad de nitrógeno menor respecto a lo que se aporta en el muhl. Así que, bueno, como estamos viendo, la calidad de los humus no son todas iguales. Acá nosotros tenemos netamente un muhl en nuestro suelo. Además de tener mucho humus acumulado, acá tenemos el color oscuro del humus prácticamente en una gran cantidad, en un espesor de 30, 40 y hasta medio metro de profundidad muchas veces. En el moder y en el mor son unos poquitos centímetros de espesor. En un suelo, por ejemplo, en el bosque de conífera, son 2 centímetros de espesor o menos a veces, y enseguida ya viene la 2 abajo. Es muy poco lo que se incorpora. Y en la selva también. En la selva es un espesor muy poco, y abajo ya viene el color rojizo, característico de los suelos, que únicamente se ve un poquito ennegrecido en la parte superficial, la primera partecita. Ahí por el calor y por la actividad muy acelerada de los microorganismos. Y en el clima frío, porque tienen pereza los microorganismos para trabajar con el frío, parece, y encima la calidad de la materia orgánica no es la mejor, así que hay una acumulación de humus bastante escasa. Oh, estoy yendo para atrás. Ahí está. Bueno, entonces ahora es hora de ver esto que está aquí, que son los regímenes pedogenéticos. Nosotros, esto lo vieron ya entonces con Juan Pablo. Sí, entonces. Sí, lo estuvieron viendo. Bueno, estos son los grandes regímenes que nos permiten a nosotros, después, a partir de la semana próxima,
ver la clasificación de los suelos. Entonces, si ya lo vieron, fíjense que hay 4 grandes regímenes. Vamos a agregar un quinto después, que acá no está contemplado, que es la salinización, que Strahler les habla de la salinización también. Pero bueno, cada régimen se va a dar bajo una determinada condición climática, topográfica, los grandes factores que ya recién estuvimos mencionando que generan el perfil de suelo. Popsolización, ahí tenemos un proceso que se genera bajo determinadas condiciones climáticas, habitualmente frías y húmedas. La ferraritización o laterización, antiguamente se hablaba de la laterización, ya es un término en desuso, hoy se habla más de ferraritización, que tiene más que ver con los climas cálidos y húmedos también, la zona de selva, sabanas, aunque la sabana tiene, pero la sabana también tiene ferraritización. La sabana suele tener una estación seca, a diferencia de la selva, pero también tiene ferraritización. La carbonatación o calcificación, la carbonatación es un proceso muy característico de las regiones mesotermales, templadas. Fíjense ustedes, un régimen para las regiones frías, un régimen para todas las regiones calurosas y un régimen para todas las regiones templadas. Ahí tenemos 3 regímenes bajo 3 condiciones climáticas diferentes. El último régimen, la gleisación o gleisificación, es un proceso que tiene más que ver con la topografía que con el clima. Por supuesto que el clima también va a influir, pero la gleisación es aquel régimen que va a estar relacionado con la presencia de una topografía de baja energía de relieve, que incentiva a la inundación del suelo, una vez que, en el caso del sistema del río Paraná, crece el Paraná e inunda todo, y el agua no tiene para dónde ir. O en una región después de una lluvia, en los bajos submeridionales, que se inunda todo, prácticamente el suelo queda tapado de agua. Entonces ahí vamos a tener la gleisación. Y como les dije hoy, si esa situación la lleva a un desierto donde no llueve, y por lo tanto el suelo no se va a inundar nunca, voy a tener la salinización, que es el que está faltando ahí, porque, bueno, en realidad la salinización es la versión de la gleisación, pero bajo un clima seco. Por eso que seguramente no le han hecho perfil. Sí lo menciona y lo explica, pero no le han hecho perfil ahí en el libro de Strahler. Así que esos son los grandes regímenes. Este es el primero, la pausolización. Bueno, ya la conocen ustedes. La pausolización está vinculado a un clima caluroso, a un clima muy frío, fresco. Tampoco hace falta que haga frío todo el año. Basta con que una estación sea muy fría para inhibir el trabajo microbacteriano. Ahí está justamente la importancia de este régimen. El frío es para inhibir el trabajo microbacteriano. Pero además del frío, con bastantes precipitaciones anuales. Un clima lluvioso. Con lluvia o con nieve, no importa. La nieve después se va a derretir y esa agua va a quedar ahí a merced del suelo cuando se derrita. Entonces, en esas regiones frías y húmedas, es característica la pausolización. Después van a ver que esto es muy teórico, porque cuando veamos la clasificación de los suelos, y a lo mejor ya lo vieron con Juan Pablo, van a ver que hay pausolizaciones también en las regiones intertropicales. Nos van a decir, está loco, dijo que era para clima frío, y ahora nos viene con que en las regiones intertropicales, bueno, arriba del Ecuador no va a haber pausolización, hace calor todo el año, pero en Misiones, por ejemplo, en Misiones yo tengo suelos colorados, porque hay procesos de fertilización, pero la temperatura baja lo suficiente en invierno para generar procesos de pausolización. Inclusive eso en la altura de la meseta. La meseta trepa hasta 800 metros. Y ahí yo tengo la araucaria, el pino Paraná, la araucaria que aporta justamente una hojarasca ácida, más la humedad, es húmedo, más la baja de temperatura en invierno, entonces yo tengo una pausolización atenuada, no es la pausolización de los climas muy fríos, pero tengo los famosos pausones amarillos rojizos, se llaman. Son medios rojizos, pero tienen procesos de lixiviación, tienen procesos de pausolización. Así que por eso que esto toma el nombre como el gran régimen, así medio teórico. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en la pausolización? ¿En qué consiste la pausolización? Bueno, primero,
Si hace frío, hay inhibición del trabajo microbacteriano. Por lo tanto, yo tengo una capa de material orgánico, de materia orgánica, bastante espesa. Las agujas de los coníferas prácticamente generan un colchón amarronado, se amarronan y generan un colchón prácticamente de un espesor bastante significativo, que se va incorporando al suelo muy lentamente. Como el frío inhibe el trabajo microbacteriano, el aporte de materia orgánica es muy superior a su incorporación como humo, entonces se acumula la materia orgánica. Por eso les dibujo acá un orgánico bastante espeso, con 3 filas, indicando de que se acumula la hojarasca arriba. En la selva eso no pasa, ¿ven? En la selva no vamos a ver un colchón de materia, es más difícil, porque enseguida se descompone la materia orgánica. Es rápido el proceso. Bueno, ya lo vimos en la curva. La descomposición es más rápida que el aporte. Así que cae, ahí nomás ya están descomponiendo la materia orgánica. Y no se acumula semejante cantidad de hojarasca. Bueno, acá tengo el humus. Como es una región fría, el humus es el cuadriculado. Es un humus de tipo modern o mor, nunca mul. Nunca mul. Queda 1 minuto y se corta, les aviso porque ya se va. O cortamos ya. ¿Quieren que cortemos ya? Bueno, cortamos. Profe, Sí. por las dudas dimos hasta a los regímenes nomás. Ah, con él vieron hasta ahí. Sí, Claro. yo pensé que eran los tipos de clasificación, pero no. No, todavía no vamos a empezar con eso, eso es la clase que viene. Esperen que salgo y entro de nuevo, porque ya se me está por cortar, en cualquier momento se corta. Esperen un poquitito, tengo que ir acá. Bueno, entonces ahora, ¿dónde está? ¿Dónde está la salida? Acá, finalizar reunión.